Bueno, pues esta vez Guillermo del Hoya Cobian me hace el favor de estar aquí en un tete-a-tete, en una entrevista personal que le traía yo ganas. La verdad es que desde hace rato le traía yo ganas, y siempre a la hora de empezar a estructurar alguna charla con una persona a la que uno admira, pues, ¿y por dónde? Entonces dije, lo primero voy a poner los libros de su papá encima de las mesas estas, para que te acuerdes. Un gran recuerdo, ¿cómo no? Que aquí está Don Urbano presente delante de ti, man, ¿eh? Muchas gracias. Qué gusto, Jesús Manuel. Ya sabes, mi querido Memo. Muchas gracias. Oye, a ver, no quiero incurrir en temas de que te exponga yo a las sanciones electorales, así es que me vas haciendo señas. Así es que te meto en algún como en el picheo, ¿no? Como el picheo. ¿Te acuerdas, Ángela Cebes, cómo no, gran cosas todo alrededor del béisbol? Del béisbol, ¿te acuerdas? Bueno, él era un gran beisbolero, aficionado, y bueno, estamos hablando de Ángel Aceves Saucedo. Sí, claro. Quien fue un poblano distinguido, senador, pero que además, diputado, asesor económico de la CTM, que además y a punto de ser gobernador, ¿eh? Sí, estuvo muy cerca, muy cuando cerca, fue la asociación con Piña Olaya. Bueno, sí, pero tú estuviste con él trabajando. Fíjate que sí, y además te iba a decir, Ángel Aceves no solo fue un gran político, ¿no? que fue por el Camino Real, ahí cerca, ¿no? Fue una persona muy generosa conmigo. Sí. Él, debo decirte que literalmente me rescató cuando en algún momento yo estaba en la Procuraduría General de la República, en momentos álgidos de la Procuraduría General de la República. Yo era fiscal en asuntos internacionales y me tocó extraditar a unos jóvenes que eran tremendos, terribles, no, de esos que de los chicos malos. Empezamos con una serie de cuestiones en las cuales se percibió un peligro. Entonces todavía vivía mi padre, y mi padre y Ángel Aceves un día se reunieron. Mi padre empezaba a estar un poco enfermo, pero se reunieron aquí en Puebla, y coincidió con que Ángel Aceves lo nombran presidente de la Conducef. Sí. Que la Conducef fue un organismo que se hizo en el sector financiero. Sí. Y le dijo Ángel Aceves a mi papá, dice, yo no voy a empezar la presidencia. Ya sabes cómo hablaba todo, ¿no? Yo no voy a empezar la presidencia de la Conducef si tu hijo no me acompaña. Entonces coincidió en un momento de peligro, de rigidez en la Procuraduría General de la República, con la oportunidad de irme con Ángel, y a partir de ahí hicimos unas grandes migas, fuimos muy buenos amigos y sentí muchísimo. Sí, hombre, caray, yo todavía hablé con él. Él murió un martes o miércoles, ¿no? No, fue un viernes. Viernes, claro. Uh-huh. Yo hablé con él un lunes, colaboraba conmigo en el radio los lunes, y me dijo, me voy a La Habana. Así es. Iban a hacer un tratamiento de alguna cosa, no Así es. qué cosa, ¿no? Sí, se fue un jueves y falleció el viernes. Es una gran pena. Bueno, pues mira, ya empezamos el recuerdo del barrio de Santiago. Y exactamente, es que preguntarle a un poblano cómo ve la ciudad se me hace una falta de respeto. Preguntarle a alguien que no ha vivido en Puebla nunca, que sabe de la ciudad, sí sería una noticia, ¿no? Así es. Una radiografía del tema. Pero tú que siempre la has caminado, la has taloneado, que has escuchado de ella desde la infancia, por el lado de tu papá, fundamentalmente de tu tía, has estado inserto en esto. Y yo me imagino que siempre uno, cuando es joven, dice, me gustaría que mi ciudad fuera así. Pero eso no sé si es una propuesta de campaña. Mejor no. Pero, o sea, ¿qué ves en la ciudad? Sí. ¿Qué ves que no se ha hecho bien? El crecimiento a la zona de lo que es Angelópolis. Tú vives en Las Fuentes, ¿no? No. Viviendo? Ya no vives en Las Fuentes. Bueno, no, hacia esa zona la ciudad ya sí, no creció. Casa por allá. Sí, no creció. La ciudad se frenó ahí por la autopista, ¿no? Así es. Pero del otro lado ya ves todo lo que ha sucedido. Es una cosa impresionante. Hacia el San Jerónimo Calera. Donde la gente que compró sus lotecitos en Angelópolis, en Lomas, en toda esta cantidad de clústeres y células, entonces, ¿cómo les llaman ya? Es un verdadero caos entrar y salir de su casa. Sí. Y lo hicieron por la seguridad, por vivir en un lugar seguro. Y sin embargo, con un plan de expansión, incluso, ahora, por esa última parte que toca la zona sur, Angelópolis, por donde está la bloquera, ahora en la idea de comprar ya la parte del cerro para extender más allá, casi en el rumbo de Azumiatla, en lo que serán los nuevos desarrollos precisamente de esta inmobiliaria que está comercializando en Angelópolis. Es una zona conurbada ya muy amplia. O sea, ser presidente municipal de una ciudad como esta es, de alguna manera, ser presidente municipal de una zona metropolitana. Es que tienes algo ahí muy importante, pues, no nos podemos ver en la forma aislada en la cual, como cuando andábamos con mi papá y veíamos una ciudad de alguna manera
perfectamente contenida, pero no nada más en su dimensión, sino también... Sí, claro. Lienzo charro. Sí, como un lienzo charro, ¿te acuerdas que estaba así sobre los rumbos donde estaba el estadio también? Exacto. Y no podemos vernos en una zona aislada, sino que verdaderamente y medidamente estamos en una zona metropolitana que se compone por 19 municipios de Puebla, 20 municipios de Tlaxcala. Es una zona de tránsito de más de 2.500 kilómetros cuadrados. Estás hablando de una población, 3 millones de personas. Y las decisiones de un presidente municipal afectan a los habitantes y a las presidencias municipales. Absolutamente, y como nunca, la tendencia natural y la necesidad es hacia la planeación urbana integral, zonal, por supuesto, y metropolitana en este caso por la región que compone la zona Puebla-Tlaxcala, que además, pues bueno, en esto estás hablando de gente que trabaja, que duerme, que transita, que va a dejar a sus hijos, en una cuestión que no conoce de limitaciones geográficas, sino que verdaderamente tiene una zona de convivencia y un área común, como lo es esta zona y esta región, y que desfavorablemente también nos ha afectado para los problemas más graves y más profundos, y estoy hablando de la seguridad y la criminalidad. Es el tema fundamental de la ciudad. A donde vamos, a donde nos paramos, a donde tenemos la oportunidad de ser invitados por los poblanos, lo primero que nos dicen al unísono es el problema que tenemos es de seguridad, sin duda. Y es una cuestión que desafortunadamente ya no nada más campea el empleo. Sí, era la economía. La economía, yo recuerdo que el tema número 1, no tenemos oportunidades, no tenemos empleo. Tú conoces también de este largo andar, ya también en otras ocasiones he estado en este escenario de intento para llegar a las candidaturas, hasta este momento fue en cuando las circunstancias nos favorecieron, pero es notorio cómo ha evolucionado esta percepción del poblano hacia algo que ya verdaderamente nos tiene muy limitados, nos tiene verdaderamente secuestrados. Nos hacías una reflexión en otra entrevista con la Mesa de los Lunes sobre la poblanidad, sobre el tema de la identidad. Hemos dejado de ser, a tu juicio, los poblanos, lo que éramos los poblanos. Hemos evolucionado sin duda, pero también... ¿Evolucionado? Sí. O sea, vamos para adelante. Yo pienso que hacia la modernidad. No, bueno, en el punto tocante a lo que dices en torno a la identidad, yo creo que sí nos hemos vuelto una mancha más borrosa. ¿Por qué? Porque la poblanidad, quienes somos poblanos por nacimiento, poblanos por decisión, que también los hay. No, pero además es algo también plausible. Quien se viene a vivir a esta ciudad y la hace su patria chica con todo lo que implica en el componente emocional y demás, creo que es algo que se debe de celebrar. Y Puebla ha tenido este fenómeno constante de recibir migración, que debo decirte que se ha detenido desde hace 8 años, 7 años para acá, se ha ralentizado, en razón de que las condiciones de la ciudad tampoco ya te dan un buen alojamiento. Me refiero a una ciudad que en su momento era una ciudad segura, una ciudad con empleo, una ciudad con oportunidades. Con movilidad. Una ciudad con movilidad urbana, una ciudad que hasta cierto punto te daba condiciones favorables para poder tener un desarrollo humano en tu familia. Y desafortunadamente Puebla ha pasado a los deshonrosos primeros lugares de muchas otras cuestiones, en las cuales también, cuando tú vas a vivir hacia una ciudad, pues valoras evidentemente si vas a ir a vivir al lugar o a la ciudad donde es el 14º lugar nacional en desapariciones forzadas, el 7º lugar en feminicidios, el 1er lugar en embarazos juveniles. Las estadísticas no son buenas. Quienes vivimos en lo cotidiano, quienes vivimos en lo cotidiano, a lo mejor ya no nos damos cuenta de lo que sucede, pero cuando viene algún amigo, alguna persona de otra ciudad o de otro país, te dice, oye, es que en los diarios el esto, y empiezas a ver el asunto de los que se roban el combustible, de los huachicoleros, aunque no es en la ciudad de Puebla, pero como el estado y la ciudad se llaman igual. No, y también en Puebla lo hay. Hay paso de ductos en la zona norte. Es un problema verdaderamente serio. Pero ¿cómo contrarrestar? Pero eso es propuesta, ¿verdad? No me puedo preguntar. ¿Cómo contrarrestar eso? Es que es un problema, no lo puedo preguntar, pero bueno. Pero pensando en voz alta, en el estado de Durango, ¿cómo se haría? En el hipotético caso. El tema de la cultura, según los grandes observadores de temas sociológicos, y tú eres un estudioso en los temas sociológicos a lo largo de tu vida, es uno de los factores para disminuir la violencia. Absolutamente. Aumentar la cultura. Cuando una ciudad le apuesta a su avance social, le apuesta en momentos de crisis incluso, tú lo has visto y tú lo sabes, porque en una ocasión lo platicamos, en las grandes ciudades europeas,
Tomándolo como ejemplo y referente, evidentemente. Cuando existen periodos de crisis tanto económica como de descontento social, la inversión es en cultura. La inversión principal se hace hacia la cultura. Y desafortunadamente lo que nosotros no hemos tenido es integración social alrededor de la cultura, que en Puebla es muy vasta, es muy rica. Y tú lo sabes que la tradición de barrios de Puebla, la tradición de colonia y de barrios, terminando, es absolutamente rica, pero también hay que decirlo, no es algo que hemos encauzado. Tenemos bastantes años, no nada más 5 años para acá, que es la medición notoria de las estadísticas, sino hace 8, 9 años, 10 años quizá, que no hemos tenido ese fomento hacia lo que tú y yo conocemos muy bien, y que es el sentido y la identidad en la poblanidad. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si actualmente esa inversión a través de un gobierno municipal se ha encauzado para verdaderamente exaltar lo que el valor de la poblanidad te puede otorgar. Sí, tienes razón. ¿En qué debe invertir un gobierno municipal? Y yo te digo, perdón que te interrumpa, las inversiones en cultura del actual gobierno municipal han sido verdaderamente chapeces con copias baratas. Miguel Ángel en Puebla, Tutankamón en Puebla, Picasso en Puebla. Si yo saco unos pósters muy bonitos, holográficos y demás, y eso lo expongo y digo que es Miguel Ángel en Puebla, digo, la verdad es que creo que nos estamos burlando de la cultura poblana, ¿no? Tenemos mucho por donde poder empezar a exaltar. ¿Hay gestores culturales poblanos? Sí, claro que todavía los hay. Yo creo que todavía, incluso enclavados en los propios barrios, hay gente de la tradición de piso, digamos, poblanista. Lo que han hecho, por ejemplo, en Chanenetla. En Chanenetla, claro. De la transformación del barrio con cultura rural. Sí, que sin embargo sigue teniendo profundos problemas todavía de seguridad Chanenetla. Sí, claro. Absolutamente. Cuando sales ahí de la nueva parte del puente de Búbas, de donde está el famoso túnel que construyeron nuevo. Que no es túnel, que es, a ver, tú y yo sabemos, pero bueno. Eso no es es un acceso. Estamos haciendo al arroyo del río, que lo taparon y estamos haciendo leyendas donde no existe. Exactamente. Generalmente, pero bueno, tú sabes que somos muy buenos. Supuestamente proviene del sitio de 1863. Y seguramente. No, pero no es cierto. Eso yo creo que es de 1962. Exactamente. Se tuvo el río San Francisco, sinceramente. 1957, de hecho. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años, un amigo íntimo de tu padre, Ramón Sánchez Flores, que ya también murió antes que él. Él se dedicó a investigar muchísimo el asunto de los túneles, todas estas cosas, y las azufreras de lo que llaman los volcanes, y bueno, una cantidad de leyendas que Gonzalo se quedaría corto. Sin duda. Se quedaría corto. Pero bueno, eso solo lo entendemos los poblanos. Pero el hijo, quiero decirte, a lo mejor mi hija, a lo mejor si te cuentas estas cosas, ¿qué estás hablando? O sea, ya es otra generación, ya no les interesó salir a aventarle piedras a las ratas en el río de San Francisco, como lo hacíamos nosotros, o atravesarnos al lado de lo que es el Alto para comprar las cevitas, ¿no? Las buenas o las de los Molina. O sea, una serie de tradiciones y de cosas. O las poblanas que iban a voltear de cabeza al San Antonio en el barrio. Sí, claro, ya no les tocó eso. Ahora vivimos otra Puebla donde todo el mundo va a pasear a Angelópolis, va a la Plaza Cerdán, va a la Plaza otra, no me acuerdo cómo se llama, la que está en los terrenos de los Jadal, la nueva que hicieron ahí en la Calzada Zaragoza, no, en la Calzada Zaragoza, ¿cómo se llama? Por los estadios. Zaragoza. Ahí hicieron otro centro comercial, bueno, no sé ni cómo se llama, fíjate. Ni lo conozco, ni lo conoceré. Así es. Ni lo conoceré, vamos. Yo soy totalmente centro histórico. Pero me pongo a pensar, cada presidente municipal en los últimos años ha intentado dejar una impronta de algo. Sin consultarnos, ¿eh? Porque normalmente en los planes de desarrollo municipal, Memo, no se dice que van a hacer tantos kilómetros de ciclovías. Así es. No se dice que van a hacer un museo de tal. No se dice que van a tomar la decisión de desaparecer tal cosa. No. Es un invento que alguno de los asesores dice, presidente, hay que hacer esto para que pase usted a la historia. Porque si no van a decir que usted qué hizo. Pero hoy como nunca. Y el costo de mantener eso se le queda a la sociedad. Absolutamente. Y además, pues bueno, debo decirte que si algo también he encontrado en el reclamo del poblano, en el común del reclamo del poblano, es precisamente eso. A mí no me consultaron. Yo no me identifico con este gobierno. Yo no creo que las obras que se han hecho me representen a mí. Eso es una cuestión de verdad muy común y eso es algo que nos debe preocupar porque cada vez la tendencia natural de quien es la administración de la propia ciudad, que es la representación de un gobierno ciudadano a través del ayuntamiento, debe tener la vía de consulta directa y debe tener el apego suficiente para que los ciudadanos de alguna manera se sientan representados.
Yo quiero saber si verdaderamente tú sabes como ciudadano, y tú que eres un ciudadano informado, de los resolutivos que se dan dentro de las sesiones de cabildos que afectan no los divulgan como antes. Hay que ir a la sesión. La entrada ya no es totalmente libre porque el espacio ya tiene una restricción de protección civil, no puede haber más de tantas personas. Habría que pensar ya en los nuevos modelos donde los cabildos no necesariamente sesionen en la presidencia municipal, ¿no? Porque el edificio físicamente no soporta la presencia de muchas personas, ¿no? Es correcto. Habría que pensar en esos asuntos, pero también habría que pensar en la puesta en valor de las áreas públicas de los poblanos. Porque hoy día vamos a andar en bicicleta, te subes a las ciclovías estas que son muy inseguras, porque si te quedas a la mitad, bueno, o sea, hay casos de asaltos, ¿no? Hay muchos asaltos. Hay muchos casos de los asaltos. Por la zona de la vía que va del Parque Lineal a San Andrés Cholula. Son obras hechas para gente que tiene 100,000 pesos para comprarse una bicicleta, y el común denominador de los mortales no lo tiene. Y además, debo decirte, precisamente hace poco menos de 24 horas que tuve un desayuno con damas de la sociedad poblana, me decía que su familia, una de ellas, que su familia le gusta la práctica del ciclismo y que invitó a unos amigos de la Ciudad de México, quienes te imaginarás, son de esas bicicletas de como tú dices, Mercedes-Benz, ¿no? De 150, una marca de tipo Mercedes-Benz. Sí. Ahí está Ferrari. Sí. Pero bueno, que venían con sus no bicicletas. De las lecheras de Cholula, ¿no? No, de las panaderas. Que usaban los Cepeda, estos que eran los campeones de ciclismo. Yo tenía mi bici Benotto. No, esa ya era buena. Yo soy de la época de la Raleigh, estamos hablando de la prehistoria, me quedé otros manos. No, yo quería mucho una bici que se llamaba La Vagabundo, no sé si te acuerdas, que era así como tipo chopper. Que tenía los maniobros acá. De niño me moría por esa bicicleta hasta que me cumplió el capricho mi papá, que ya sabes que también era muy generoso. Pero bueno, volviendo a ese tema, vinieron una familia de México. Vamos a dar la vuelta, ¿no? Ya no la tengo, me encantaría, pero ya no la tengo. Vino esta familia de México, de Lomas de Chapultepec, la familia, con 6 bicicletas de ese tipo. Dice, las estábamos descargando en el Parque Lineal. Nos fuimos escasos 2 kilómetros cuando nos interceptaron en medio del Parque Lineal. Y no puedes hacer nada, ni para arriba ni para abajo. A navaja y otro con pistola, y nos bajaron las bicicletas. Y nos dejaron ahí en medio, se fueron con las bicicletas, nos estuvo uno vigilando hasta que se habían retirado los otros con las bicicletas. Se descolgó. Y adiós. Entonces, de ese tamaño, pues bueno, no hay que ser tampoco catastróficos en el análisis, pero sin embargo pues es algo real. Tú estuviste durante muchos años en contacto con la PGR y estuviste en contacto con ese gran personaje. Trabajé allá. De Gobernación de México, fue don Mario Moya Palencia. Fue tu padrino, ¿no? Sí, bueno, fue una persona muy generosa, fue muy amigo de mi papá. Sí. Y cuando fallece mi papá, yo me acerco todavía mucho más a don Mario Moya. Mario Moya me participó de sus escrituras, que tú sabes que también era un escritor, y ya en su última época... Buen escritor, además. Con una novela que a mí me fascina, que se llama El México de Eger. México, sí. Se la recomiendo aquí al público lector. Bueno, pero estos personajes, ¿qué hubieran hecho para detener la ola de violencia y de inseguridad? Mira, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay que entender que hay una raíz, digamos. Yo estuve, como tú bien lo sabes también, como director de política criminal de la Procuraduría del Distrito Federal. En ese entonces estuve primero con José Antonio González Fernández y trascendí un poco al paso que se tuvo con el nuevo procurador, con Ricardo García Villalobos. Y posteriormente me fui a la General de la República con Jorge Madrazo y con Eduardo Ibarrola, y ahí fui fiscal en asuntos internacionales. Pero el conocer de alguna manera que la criminalidad no es una cuestión que tiene una faceta frontal, sino que es un poliedro de muchas caras, también te deja ver cómo en el análisis de lo que ha ocurrido en la ciudad también se han dado las fórmulas perfectas para desmembrarnos primero como comunidad, y segunda, que de esa desintegración prolifere como incentivos lo que la criminalidad es lo que busca: campos fértiles en donde se pueda desarrollar, incentivos en los cuales pueda tener campos de acción y finalmente enraizarse en las comunidades, como ha ocurrido en nuestra zona. Y con cuestiones más profundas y más complicadas, estabas hablando del huachicoleo, sin duda, y en Puebla ciudad, en la zona norte, también tienes pasoductos con los cuales también se hace negocio, y tienes también mercados en los cuales también tienes presencia del crimen organizado, y tienes polos en los cuales ya se ha hecho negocio del narcomenudeo con presencia de cosas más profundas.
pero a lo que corresponde en el primer círculo de protección, que es el contacto del primer respondiente ciudadano, y eso lo da un gobierno municipal. Constitucionalmente es una función dentro del 115 la proporcionar seguridad pública de primer contacto. En esa idea, desafortunadamente, creo que hemos tenido, como diríamos, la tormenta perfecta desde hace 8 años para acá. Puebla hace 13 años, cuando Enrique Docker era presidente municipal, era la cuarta ciudad más segura de todo México. No había zetas. No había zetas, no había narcomantas. Había hongos, había champiñones, había otras cosas, pero zetas no había. Bueno, desafortunadamente ha habido una evolución, como te digo, o involución del crimen organizado en la presencia que ha tenido en la ciudad, en el estado y en lo general en el país, pero sin embargo lo que de ahí deriva para efectos de lo que la ciudadanía resiente, el robo a transeúnte, el robo de autopartes, el robo de vehículos, que por cierto somos el número 1 nacional en robo de vehículos, el robo a casa habitación, son cuestiones que se viven a diario ya con una habitualidad cotidiana que verdaderamente te espanta. Los vecinos de muchas zonas están fortificados básicamente, sus casas, su actuar, su componente natural de la vida cotidiana es el estarse cuidando y el estar relegados y replegados hacia la defensiva de una sociedad que te agrede. Puebla vive con miedo, Jesús Manuel. Bueno, el ciudadano vigilante que se ha puesto de moda en tantísimas colonias, ¿no? Yo creo que el incentivar programas de cuidado vecinal es algo loable, es algo plausible, porque también son estrategias naturales que se emplean. Pero no tiene que ver con los mandos, con la radiografía que hay del problema de la seguridad nacional. Son varias cuestiones. No tiene que ver con la sujeción a los intereses del Estado, del gobernador. Ahora, a quitarle el poder absolutamente al presidente municipal para controlar ese tema que le toca de proximidad. Lo voy a decir en una manera muy clara, y creo que no podemos ya, para como están las cosas, de alguna manera ser políticamente correctos o recatarnos en nuestros derechos. Pero hay que decirlo. El municipio, con la autonomía que te concede el 115 constitucional y con la facultad que tienes de actuación propia, meramente ha sido tratado como una Secretaría de Estado desde hace 8 años. ¿Por qué? Porque es una extensión del mandato del gobierno estatal. Es una extensión del mandato del gobierno estatal, donde no se ha fomentado desde la lógica de la ciudadanía y de la ciudad lo que sería un polo de desarrollo natural para integrar comunidad, que es básicamente la función del municipio. Integrar comunidad, proporcionar servicios públicos que den calidad de vida y que den funcionalidad a quienes vivimos en estos kilómetros, en estos 524 kilómetros cuadrados que constituye la ciudad. Creo que desafortunadamente hemos perdido esa oportunidad y ha sido en ese progreso paulatino hacia la descomposición, valga el pleonasmo, pero que verdaderamente desde no tomar en cuenta esa idea de desarrollo propio de un municipio que tiene una lógica y un vínculo natural con esa poblanidad de la que siempre hemos hablado, Jesús Manuel, con esa sociedad que de alguna manera tenía un tejido de unión en el cual lo hacía fuerte y no permitía esos pasos de criminalidad como los que estamos viviendo actualmente. ¿A qué me refiero? La pobre economía que también fomentada desde una situación que tú conoces, de obra pública municipal que se otorga generalmente a empresas que no son de Puebla, donde no genera revolvencia y además el desmantelamiento paulatino de las facultades de las propias juntas auxiliares. Las juntas auxiliares, afortunadamente, los usos y costumbres están sobreviviendo. La apuesta ha sido al desmantelamiento, la reducción de las facultades que se tenían para ciertos polos de alguna manera de actuación en donde tenía cierta economía, el replegar las que eran las comandancias de juntas auxiliares, donde teníamos destacamentos policiales, que ahora se centralizan y que desafortunadamente no se dan sistemas de compensación por los cuales la policía pueda tener presencia dentro de las juntas, ahora están abandonados. O sea, sí tiene que ver con los mandos y la concepción tiene que ver con un problema que suena a un punto común y que desafortunadamente lo tenemos que decir así también. Tiene que ver con más y mejores policías, sin duda. Teníamos una fuerza policial hace 13 años aproximadamente del doble de la que tenemos actualmente. Y eso, pues bueno, es una situación preocupante cuando la carga poblacional va hacia la alza y la policía va hacia la baja. Imagínate, somos 1.587.000 poblanos, 1.587.524 poblanos, donde nos cuidan prácticamente y 450. Más los que cumplan 18 años. Más los que cumplan, los neovotantes, y además en todos, ¿no? Pero a nosotros los poblanos nos cuidan aproximadamente 400 policías a diario. Memo, ¿qué piensas de los contrincantes? ¿Qué piensas de que Lalo Rivera repita?
en caso de ganar, claro. ¿Qué piensas de Claudia Rivera, que sería posiblemente la candidata de la izquierda con más posibilidades, arrastrada por la campaña de López Obrador y demás? Lo mismo sucede con Barbosa, no les veo méritos suficientes propios para tener el voto mayoritario, pero sí los arrastra el paraguas enorme que trae López Obrador. Por supuesto. Cayéndose López Obrador, seguramente arrastrará también algunas otras posiciones. Pero ¿qué piensas tú? O sea, ¿cómo los ves? ¿Son candidatos que te preocupen en la propuesta? No, de ninguna manera. No han propuesto nada tampoco, pero no se ha podido. Ya podemos juzgarlo porque ya lo hizo, ya fue presidente municipal, sí podemos hablar de lo que hizo. Cuando has estado ya en una vitrina y sujeto al escarnio público, sobre todo por cuestiones tan profundas como es el gobernar, y el gobernar una ciudad, pues bueno, creo que tendrás al mejor juicio del ciudadano. ¿Pero qué es gobernar? Bueno, gobernar es regir los destinos. No, entonces desgobernó. O sea, estamos hablando de un presidente. Tú eres un ciudadano. Yo como ciudadano te lo digo, a mí me da pena que Claudia Rivera haya pasado a la historia de esta ciudad, no como un presidente municipal gris, no tan gris como Victoriano Álvarez de tu partido, pero bueno, Vitín. El famoso Vitín, pero sí fue un presidente municipal gris y pasó a la historia como un político mártir del morenovallismo que ahora tiene que alabar a su perseguidor. Pues mira, yo repito, en lo personal, porque tú lo sabes, y además es de gente madura, el saber que no tenemos enemigos en la política. Sí. Hay contrincantes, claro. hay quienes tienen un punto de vista distinto. Eduardo, Claudia, Paola, hasta Víctor Gabriel. Pero los que tienen posibilidades. Pues Víctor Gabriel tiene sus encuestas que van en segundo lugar. No, yo no creo que ni en la colonia libanesa, no creo que ni... Ya, no me hagan decir yo. Ya, bueno, yo tampoco he leído todas las encuestas. Bueno, volviendo a cosas serias. No existen en lo personal, rencillas, no existen en lo personal, porque a fin de cuentas la naturaleza de la política es que no existe nada personal. Eso es una competencia electoral. Como la canción de Armando Manzanero. Entre tú y yo no hay nada personal. Bueno, dedicada entonces a todos nuestros contrincantes en la política. Que la otra vez que estuvimos acá incluso, ¿te acuerdas? Sí, por eso, bueno, estuvimos platicando ahí. Hubo una que no soportó el estar junto a otros, pero bueno, en términos generales. Por eso me pusieron en medio. Sí, pues te pusieron en medio. Repito, al no haber y al entender que no existe nada en lo personal, pues bueno, tendríamos que irnos exclusiva y únicamente a lo que son las trayectorias profesionales personales, 1, y 2, a la composición de tu propuesta, como tal, que verdaderamente se tiene que apegar a la objetividad de lo que en realidad vive el poblano. Y ahí es donde verdaderamente tendremos la oportunidad. Ya traigo verdaderamente el brazo caliente para salir a fichar en términos de... Ya espérate el 29 de abril, ¿no? No tienes idea qué ganas tengo ya. O sea, ¿no les tienes miedo como contrincantes? No conozco el miedo. ¿No crees que sea una elección de Estado en favor de alguno de ellos? Como nunca... ¿Cuál sería la Rivera, por supuesto? Pero como nunca de verdad cuenta el perfil personal, de verdad como nunca... ¿Más que el partido? El elector es increíblemente reactivo, y esto es para tristeza de nuestros amigos del otro partido. El día de ayer que estuve en un desayuno con la alta sociedad poblana, con algunas de las señoras, me dijeron, a ver, yo soy súper panista, pero voy a votar por ti. Porque eres hija de... después de haber platicado, después de haberles dicho varias cosas, mi visión, mis diagnósticos, etcétera, o sea, pudimos tener esa oportunidad. En corto sí puedes hacer propuestas. No, en grupos cerrados a invitación, que fue en una ocasión que me invitaron. No, ¿sí puedes hacer propuestas? No. Si puedes hablar de estos objetivos, análisis y diagnósticos. Qué severidad. Y hablarles también de quién eres, porque a fin de cuentas cuenta mucho dónde estuviste y quién eres. A ver, idiomas, tú dime. No, ¿cuántos idiomas hablas? Hablo inglés. No te puedo decir que a la perfección. Quien te diga habla un idioma a la perfección te miente. Nadie habla a la perfección. Ni el español. Empezando por el nativo, ¿no? Hablo español, hablo italiano y hablo un poco de francés. Porque hoy día Puebla está inserta en la comunidad internacional, ¿no? Sí, claro. Y siempre es bueno también entender. Debería de leer. ¿Qué lees? Tengo ahorita como perros guardianes acechándome varios libros. Sentí mucho, sobre todo ahorita, la muerte de Sergio Picón. Hombre, sí, caray.
Había que investigar por qué se fue de Puebla, ¿verdad? Y se refugió en Jalapa. Sí, ¿Qué encontró en Jalapa que Puebla no encontró en aquel momento? Cercanía y neblina, seguramente. Sí, seguramente. Sí, pero sentí mucho la muerte de Sergio Pictor. Me gusta mucho, como tú sabes, la novela histórica. Me gusta mucho Fernando del Paso con las noticias. Mi papá estaba enamorado de las novelas de Fernando del Paso. Sí, claro. Esta Biblia que prácticamente tengo, que fue inspiración también para escribir una novela. Bueno, esa y muchas otras y otra documentación histórica. Pero el episodio que tiene Fernando del Paso con el imperio de Maximiliano y Carlota es verdaderamente maravilloso. Y es fascinante. Pero lees más historia que ciencias económicas, que ciencias políticas. Sí, definitivamente sí debo decirte. Mira, la formación económico-política fue durante el trayecto del tramo de educación profesional y demás. Evidentemente me actualizo, pero la verdad es que así especializadamente no me meto mucho más a historia del pueblo, historia de México. ¿Novela? Me gusta mucho Mico Villa, que seguramente... Claro, yo tengo una colección valiosísima de lo que hizo Mico Villa. Sí. Que es un poblanista y un poblanólogo profundo, que lo recomendamos a las nuevas generaciones para que entendamos de nuestro sentido de poblanidad. Me gusta muchísimo Fernando del Paso, me gusta mucho Carlos Fuentes, me gusta mucho Mario Moya Palencia. Pero novela de hoy día. Volpi. No, fíjate que Volpi... Debías leer la última novela, la que le dieron el premio de Alfaguara. La tengo dentro de los perros que acechan. O sea, dentro de este escenario de la manipulación de la verdad, de la seguridad pública, de la PGR, de todo esto, bueno, deja muy mal parados a muchos. Y me gusta mucho... Empezando por Carlos Loredo Bola. ¡Wow! Y subrayada, y verdaderamente así, como también un tipo de Biblia de novela, me gusta mucho Luis Esposa. Bueno, aquella serie de los 5 tomos. Los 5 tomos y las palabras mayores. Las palabras mayores, o sea, a partir de ahí. Y lo lees en la idea de una política actual y verdaderamente no pierde verdaderamente un detalle de lo contemporáneo que es. Lean por favor a Luis Espota, Palabras Mayores. A Luis Espota. ¿Cuántos libros leerás al año? Pues ahorita, la verdad, debo decirte que en este momento, en este tramo en el cual pues, prácticamente son jornadas de 20 horas, 18 No, bueno, pero a lo largo de un promedio de tu vida, ¿cuántos libros? Un libro a la semana. Ah, sí. O sea, eres ágil para leer. No tanto. Hay personas que en un fin de semana leen una Tenía la costumbre de leer un libro cada 3 días, pero desafortunadamente es algo que ya no he podido hacer. Además me gusta el libro físico, así me gusta. Sí, no el electrónico. Porque en la facilidad que tienes actualmente por los iBooks, la verdad es que no les doy el golpe, como diría yo. No me gusta. Y entonces empiezas a acumular libros. Tuve que desafortunadamente ya en un mandato, ya sabes que nosotros obedecemos firmemente en nuestros hogares a lo que nuestras señoras nos mandan y nos dicen, y pues tuve que desechar como unos 400, 500 libros que ya tenía prácticamente ahí arrumbados y que se empiezan a hacer polvo. Pero bueno, retomaremos en algún momento el hábito de la lectura de cada 3 días. Pero sí tienes el hábito, o sea, sí lees. Me encanta leer. Sí, me encanta. ¿Viajar? Pues ahorita ya no, la verdad. Viajaba mucho por cuestiones de mi trabajo. Conocí todos los rincones y todos los estados de la República Mexicana, tanto en el INAFED, porque tuve el contacto y la necesidad de visitar los municipios de México, como era el rector de la política municipalista mexicana a través de la Secretaría de Gobernación, y conocí desde Tijuana hasta Mérida. Entonces, tanto por el ICADEP, en su momento por la formación política, como por el INAFED, estuve en varios rincones de México. Y sobre todo fue muy enriquecedor la experiencia del INAFED. Tuve la ocasión de ver del contraste desde el municipio más humilde, desde el municipio más modesto, hasta los más opulentos allá en Nuevo León, pues tú sabes que también son de contribución económica muy fuerte. ¿Arte? Me gusta mucho sobre todo la música. Practico la música. Me gusta mucho, toco el saxofón, toco un poquito de guitarra. Bueno, tocaba muy bien la guitarra, pero la dejé. Y un poquitito de piano. Y canto, eso sí. Ayer, por cierto, estuve ahí con los señores de la tercera edad. Todos los viernes les hacemos, por parte del comité municipal, un convivio y estuvimos cantando. ¿Harías un dueto con Tony Galí? Me encantaría, ¿cómo no? Claro, de una vez. ¿Con el chico o con el grande? Con ambos, y todo sería trío. ¿Qué pasa con el arte pictórico? Que sé de tu capacidad para reconocer una obra de arte, pero en Puebla no hemos tenido el fenómeno Toledo, el fenómeno César Hernández, tanto creo en ello. ¿Qué pasa ahí? Tanto creo que la expresión artística, pero sobre todo la expresión artística pictórica,
autóctona poblana es algo que verdaderamente tenemos que ensalzar, que exaltar, y tan creo en ello que el maestro Aurelio Leonor pudo convencerse de estar en la planilla de regidor. Sí, y él es asombroso, ¿eh? Él va a ser un promotor verdaderamente decidido del arte en Puebla, y creo que es algo que nos hace falta porque hay expresiones artísticas, pictóricas que verdaderamente son sorprendentes. La vuelta fundamental que te tienes que dar abajo del barrio de Artista por el Parián y darte cuenta de cómo se está de alguna manera fomentando ese sentido de poblanidad. Pero no todo se restringe a esa zona, hay nuevos valores, hay pintores buenísimos que han tenido que salir de Puebla porque no encontraron el eco. Sí, ¿no? Y yo te hablaba de lo fundamental. Las instituciones culturales del Estado han sido desmanteladas. No hay promoción cultural. No hay gestores culturales locales. Y además, exactamente. Está lleno de galerías. Oh, bueno. Por ahí veo que tienes varios Andriachis y demás. Toledo. Sí. Bueno. Algunos regalos de amigos. Aguas. Ponte alarma vecinal y son copias. Oye, son copia original. Memo, te quiero preguntar sobre cuestiones tanto personales de criterios de vida, de valor, de familia, porque mucha gente... Y va a salir en los próximos 2 meses, van a salir temas virulentos que van a generar reacciones tremendas en la sociedad. El matrimonio entre personas del mismo género, el aborto, la eutanasia, el papel que juega el Estado, en este caso el municipio, con las personas que ya estamos en la cuarta edad. Y reversa. Sí, porque la tercera ya se pasó, pero... Esta realidad de llegar a una edad en la que ya no puedes hacer nada y tampoco el Estado puede hacer nada y no hay una manera de canalizar a estas personas que no tienen los recursos. Pero todo esto forma parte de una serie de valores de concepción de sociedad. Sin duda. Y a veces se discute más sobre la política, se discute más sobre los proyectos políticos o las inversiones que sobre las condiciones que generan algo que yo creo que a los políticos, y espero que a ti no, se les olvida, que es el ser humano. Sin duda. Generar la felicidad de esa persona. Mira, como nunca de verdad entiendo y sé y comulgo con la idea de que el ejercicio de la política y del servicio público debe de tener un altísimo sentido de humanidad. De humanidad, de humanismo, evidentemente, porque la sensibilidad que tiene la sociedad, sobre todo hacia la percepción de lejanía de gobiernos con los cuales no han sido empáticos con las causas de ellos mismos, es algo que nos divorcia. Y es algo que documenta y que hace sobre todo mucho más subrayado y pronunciado de ese divorcio que tenemos entre sociedad y políticos. Pero volviendo al tema de los valores en sociedad, sin duda creo que el principal cometido también dentro de, como una línea transversal de una función de gobierno municipal y de una ciudad, es precisamente el tener los suficientes nichos, los suficientes ganchos para poder ser una sociedad de carácter incluyente. Lo que más le hace daño a cualquier sociedad es la exclusión, y la exclusión por distintas formas de pensar. Y Puebla no es ajena a una realidad nacional y una realidad mundial. No somos una isla, te lo había comentado, Jesús Manuel, y estamos sujetos a las tendencias que pues, de manera muy cercana también tenemos alrededor de nuestra propia ciudad, de nuestro propio estado. Pero sobre todo hay un problema que verdaderamente a mí me ocupa y que tengo que decirlo de manera subrayada. Puebla tiene una línea de envejecimiento como ciudad de verdad pronunciada. Y dentro de esa línea de envejecimiento, a la vez que hay también un empuje generacional sobre la nueva línea de generaciones neovotantes, y de 18 a 25 años, pero a su vez el pronunciamiento que se da entre la línea de los 65 a los 80 años es una cuestión de la cual nos debemos ocupar por lo que respecta a los servicios que una ciudad garantiza para tener plena atención hacia los adultos de la tercera edad. No existe una política. No hay una política pública. No existe una política pública que atienda con programa, con infraestructura a quienes están actualmente, y sobre todo con una cuestión también muy clara, con seguridad. Las personas de la tercera edad sobre colonias que han envejecido junto con su población, te debo decir... Santa María, ¿no? Bueno, Santa María. ¿Y qué se ha convertido? Sí. Pero también colonias tradicionales. Sí, como la clase media. De la clase media. Palmas, La Paz incluso. La Paz, claro. La Paz incluso, Agua Azul, Gabriel Pastor, Mirador, Huexotitla, Anzures, que han envejecido. El centro empieza un poquito en la zona oeste, en la zona poniente, pero del bulevar hacia el oriente
la ciudad sigue igual de trastocada como cuando se pavimentó el río de San Francisco. Terriblemente. Y bueno, a esta población, cuando no la atiendes con políticas, repito, en lo que respecta a tus ámbitos de competencia, porque también hay que ser claros, no podemos nosotros como municipio proporcionar servicios de salud, somos subsidiarios en la ayuda a la política de Estado. No podemos proporcionar servicios de educación, pero sí podemos proporcionar incentivos que hagan una sociedad integral e incluyente. Y la parte de los adultos de la tercera edad es algo que a mí me preocupa verdaderamente de manera profunda. Pero ¿tienes alguna...? Sí, no puedo preguntar por favor. Se me va de nuevo, bueno, se me va de nuevo, pero es que no he leído bien la ley del INE y no quiero comprometerte, pero el aborto, la relación del matrimonio entre personas del mismo género, la eutanasia, tu criterio personal. Digo, y te lo repito, no es evasiva la respuesta. Por supuesto que Puebla y en lo personal no somos ajenos a conocer de la tendencia que existe sobre todo en estos temas, pero no tampoco podemos de manera excluyente y tajante tener una determinación en estos momentos cuando son temas que también, si ameritaran políticas públicas y sobre todo políticas públicas municipales, deben de tener un amplísimo consenso. ¿Qué piensas de los benedictinos? Los benedictinos que... no, pues en términos generales la orden de los benedictinos. No, bueno, pues las órdenes monásticas, eclesiásticas han sido tradición y pilar en nuestra sociedad, sí, sobre todo en Puebla, franciscanos. Sí, pero los benedictinos no. Pero de pronto todas las señoras son benedictinas. ¿No te has fijado que las señoras de sociedad todas traen sus medallitas, sus cosas? Bueno, yo traigo San Benito y traigo traigo mi trébol de la buena suerte y tu San Benito. ¿Por qué San Benito? San Benito porque es las un protector. De San Benito son muy severas. Sí, además son un poco raras. Ya lo platicaremos. Pero yo he buscado a San Ignacio de Loyola porque es un gran protector. Me late más que tú serías de la tendencia de San Ignacio de Loyola. No, soy totalmente ignaciano. ¿Por qué? Porque pues, además de haberme formado en un colegio jesuita, San Ignacio de Loyola en la formación militar evidentemente es donde se equipara el defensor, los soldados de Dios. Los soldados de Dios. Y que a mí me encanta esa orden, y también es una cuestión en la cual recomiendo su lectura sobre la orden militar que prevalece dentro de las cuartas celestiales, que es interesantísima. Palafox y Mendoza. Creo que no se le ha hecho justicia y creo que como nunca tendríamos que tenerlo como un pilar cultural de desarrollo dentro de nuestra propia sociedad. No solamente en el terreno religioso. Gracias a Palafox y Mendoza tenemos gran parte del tradicionalismo poblano, y sobre todo se le debe la conclusión de nuestra catedral, 1649. Y sin duda, pues bueno, en esa tradición poblanística yo creo que pocos conocen verdaderamente del peso específico que tuvo Juan de Palafox. La primera imprenta de la ciudad. La primera imprenta de la ciudad. Imagínate lo que encauzó en desarrollo para nuestra ciudad desde ese punto de vista. Y creo que no se le ha hecho justicia. Como nunca debemos de nuevamente revivir... ¿Habrá habido algún gobernante del tamaño de Palafox después de Palafox? Me atrevería a decir que con esa trascendencia no. No. Arquitectónica, literaria, religiosa, socialmente y de política pública también. No creo que nadie lo equipare. Por eso te digo que no se le ha hecho justicia. Está bien. La mujer poblana... Catalina de San Juan, ¿o qué? Pero no era poblana. No, era iraní, de hecho. O mogol, o bueno... Se dice que iraní. Hay un... Pero bueno, llegó a Puebla adoptada. Llegó aquí como China, que no era china porque se casó con un chino. No, era de Oriente más. Era de Oriente, sí. Pero tendencia a decirle todo chino a lo que venía de Oriente. Exactamente. No, pero sí se casó con un chino. Y llegada en la nao de China. Y llegada en la nao de China. Pero es el prototipo de la mujer poblana. No, de ninguna manera. Poblana. No, y además después, fíjate que ahí es donde empecé a hacer un ejercicio literario, me encantó el tema, y me metí un poquito en esos recovecos para escribir una novela sobre la China poblana. Debo decirte que la he dejado en 3 hojas, no he avanzado más. Después del último ejercicio que hice sobre una novela que se llama El tañido del tiempo, me estaba metiendo mucho en lo que la China poblana representa, pero no, de ninguna manera. Es una leyenda que después también en su carga de verdad, creo que tuvo la suficiente astucia, Catalina de San Juan. Mira Ra se llamaba en su nombre original, por eso se dice... Mirra. En donde de alguna manera... de un príncipe mogol. Así es. En donde de alguna manera también tuvo la astucia suficiente para mimetizarse con la sociedad poblana,
para marcar agenda. Y de ello, exactamente. Marcar agenda, porque su vestimenta sí, claro, se adapta y se traduce en el vestido de China poblana. Y santificada después, cuasi santificada después por la sociedad poblana, que también a eso sigue siendo muy reactiva. Sí. ¿Tú sabes cuántas señoras de sociedad todavía se van a leer las cartas? Sí, claro. ¿En serio? Yo tengo por ahí alguna investigación sobre el tema de lo que la famosa China poblana dejó. A ver si me lo prestas, ¿eh? Bueno, ahí está publicada en un libro, pero tú, por supuesto, sabes que el origen de las chalupas, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Por son de San Francisco, ¿no? Son de ahí. Pero las originales chalupas vienen de Guadalajara. Que son las barquitas. Las barcas, chalupa. Se me había olvidado el nombre de las barcas. Se adaptan, se traducen en la tortilla plana. ¿Y por qué? Y entonces, un día viendo un canal de estos de travel, de viajes, de comida, de esto, un gran cocinero hace un reportaje sobre la comida en la India callejera y encuentra un comal, te das cuenta que te trasladas a la feria de un pueblo, de un barrio, de una parroquia en la ciudad del pueblo. Me imagino con un cuenco de freidero de manteca. Un comal y unas señoras haciendo unos panecitos que los aplanan, los cuecen. ¿En la India dices? En la India. Ok. Los abren, como las tortillas nuestras, ¿no? Los abren y les ponen una salsa. Curry, me imagino, alguna cuestión. No te especifica qué salsa. Y es lo más parecido a una chalupa. Bueno. Y me quedó siempre la idea, hasta dónde las costumbres gastronómicas, porque Catarina de San Juan tenía fama de ser muy buena cocinera, de hecho, por eso es que la contratan, por eso es que se queda a vivir con el matrimonio aquel, que no tenía hijos y que dice, bueno, pues yo me quedo con ella, porque venía para otra casa y entonces se queda con ella, porque la habían vendido, no, pero es anterior. Sí, por eso, pero es anterior. Ella también haber estado con y entonces ahí vete a saber si no una tradición culinaria del Oriente se tradujo en la chalupa poblana. Sería interesantísimo saberlo, porque hay tanta tradición. Sobre ese sentido, mira, ¿no sientes que hace falta investigación en esas cosas? De estos libros que te encantaban, bueno... Esos son en inglés, esos son de la colección. El gourmet, bueno, es que deben saber que Jesús Manuel Hernández es un consumado... El papá de Memo fue siempre la comida. Un consumado sibarita culinario. La buena vida era nuestro tema siempre. Pero también alrededor de la gastronomía y sobre todo de la cultura culinaria poblana hay leyenda, hay tradición y hay oportunidad. No nada más en los chiles en nogada, ¿eh? No, y tú has hecho una divulgación muy amplia en el nivel cultural, no en el nivel de presentación de feria de chiles, ¿no? Eso es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero los folletos que tú mandaste a hacer hace algunos años sobre el chile en nogada, una redacción de tu padre muy bonita, muy poética, en el ámbito cultural. Así es. Yo creo que eso nos falta mucho. Yo creo mucho en la cultura, madre. Es lo que te decía, mira, el forjar no puedes hacer propuestas, Aguas. No, pero se habla en la generalidad. Pero no sé que te vaya a convencer y sueltas algo. En la generalidad, hablando hipotéticamente, siempre, repito, una ciudad que quiere afianzarse y apuntalarse en el tejido de comunidad, trata de buscar esos puntos de identidad que de alguna manera le interesan y la hacen comunes. Por eso es hacer comunidad. El hacernos comunes alrededor del tradicionalismo poblano, que tiene que ver también con miles y miles de leyendas que tenemos en nuestra ciudad. Cristo de la Bala, la casa del que mató al animal, la casa del Deán. Todo esto que de alguna manera es un tanto desconocido, y debo decirlo, las nuevas generaciones ya no lo identifican. Yo creo que pocos sabrían de lo que significan los barrios fundacionales, por ejemplo, de nuestra Puebla, el Chanenet, la que tú ya lo has mencionado, Xonaca, el Alco, el Analco, San Antonio, de todo este tradicionalismo que también gira alrededor de la cultura culinaria. ¿Dónde encontramos los puntos donde nos hacemos comunes y donde afianzamos nuestra identidad? No hay un atlas gastronómico de la ciudad. Debería de ser una no lo hay, aunque Forbes dice que somos un destino turístico para la gastronomía, pues más bien yo lo veo en el escenario, en el sentido de un interés político, comercial de un grupo que domina, que tiene el poder y promover, en este momento, pero no al nivel de lo coloquial. Pero ¿sabes qué también, Jesús Manuel? Promover el resurgimiento de una generación
que verdaderamente se ha ido diluyendo y se ha perdido de una generación virtuosa de poblanistas, como lo eras tú, como lo era Pedro Ángel Palomero, como lo era tu padre, como Ibarra Massari, Castro, Ibarra Massari, ¿cómo se llamaba? propio Ignacio González Molina, Álvaro Soriano, ya falleció. González Molina es más el padre Nacho, es más de Texutlán, ¿no? Pero no, también él fue con el consejo de la crónica original, con Enrique Montero Ponce, con Ibarra Massari, ellos fueron nombrados por Rafael Cañedo en su momento como el primer consejo de la crónica. Sin embargo, el cronista de la ciudad sigue siendo Efraín Castro. Sigue siendo él. Sigue siendo el cronista, sin duda. El consejo es una figura que se inventó Rafael en aquel momento, sí, en contra de Efraín. Pero Efraín tiene el nombramiento de por vida. De por vida, vitalicio, y de alguna manera también te digo, promover el resurgimiento, te digo, no hacia el tradicionalismo añejo, ni mucho menos hacia la añoranza, sino verdaderamente en ese tradicionalismo y en ese resurgimiento de una generación virtuosa de poblanistas, de quienes conozcamos y de quienes yo me declaro aficionado, pero quienes verdaderamente con ese sentido se haga un modo de vida para poder promover el poblanismo, creo que es algo que nos va a servir como comunidad. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el mantenimiento de la ciudad, Guillermo? Bueno, el presupuesto es bastante alto. No, pero ¿cuánto cuesta al año? El 82% del gasto público. ¿Eso nos cuesta mantener a la ciudad o mantener a la burocracia? En parte y en parte. Y gran parte también tiene que ver con el pago de gobierno, con el pago de servicios, con el pago del costo de los inmuebles, del parque vehicular, y es una cosa que necesariamente tiende a reducirse en la modernidad. Un gasto programado por un municipio no puede exceder del 50% de su gasto general. Estamos gastando el 80%. Nuestra inversión productiva en Puebla es alrededor del 18% del total del presupuesto. Transferencias del ramo 23, transferencias del ramo 33, ramo 28, percepciones propias por evidentemente la función recaudatoria del municipio, y transferencias estatales componen un gran presupuesto del cual se gasta o se invierte más bien 18 o 19% en inversión productiva. Imagínate si eso es suficiente. Es muy poco. Valga la expresión, demasiado poco. Evidentemente no nos puedes decir qué harías, pero sí tienes contempladas reformas para que el presupuesto rinda más. Absoluta y totalmente, porque he tenido la ocasión de tener a la vista de las mejores prácticas municipalistas mexicanas, nacionales evidentemente, y mundiales, cuáles son las tendencias de gasto y de inversión sobre las ciudades que son funcionales y que son ejemplos de éxito. Y eso tiene que ver con manejos económicos y de finanzas. No tiene que ver con la idea de rescatar temas culturales solamente, sino tiene que ver con una parte administrativa que pasa por el dinero, ¿no? Y una cuestión que se llama planeación integral. Pero da tiempo en 3 años hacer eso. Por supuesto, da tiempo. Sentamos las bases, dejamos en una ciudad con un gran orden, en el sentido hipotético que si pudiese hacer en alguna otra ciudad de nuestro país, 3 años son suficientes para dejar las bases sentadas de una ciudad que pueda funcionar y esté en orden. ¿Y luego? Primero los calcetines y luego los zapatos, ¿no? Sí, luego, por cierto, calcetines de bicicleta también. Bueno, hoy están de moda los calcetines estos. Bicicleta para la movilidad urbana. Valarios, ¿no? Sí. Como Justin Trudeau. ¿Cómo te ha recibido la gente? Afortunadamente muy bien. Hay una fundada esperanza en nuestros poblanos en tanto tú te conviertas verdaderamente en una opción. ¿Por qué? Porque el común de la crítica, el común, por supuesto, del reclamo es ya no creemos en lo que nos han prometido. Y evidentemente se carga sobre los hombros con una losa pesadísima los errores de muchos antecesores, sean del partido que sean, esto no tiene color. Y con ello, pues bueno, evidentemente romper esa barrera de confianza y de desconfianza sobre todo, es algo que verdaderamente es bien complicado. Pero lo que de verdad tenemos que contar de manera clara es que antes que ser miembros de cualquier partido político, antes que ser funcionarios públicos en la eventualidad, somos ciudadanos poblanos que nos identificamos en los mismos problemas. A una tía, la señora Bermúdez, mamá de Urbano, de mi primo, casi medio matan en un asalto hace poco tiempo. Nos han robado coches, nos han robado una camioneta, hemos sufrido la eventualidad de no tener agua en algunos días, hemos sufrido la eventualidad de la poca eficacia en la recolección de basura, hemos sufrido llantas ponchadas en los baches
o cráteres que existen en nuestra ciudad. Hemos tenido... Las calles están desastrosas. Es increíble cómo estamos. Y todavía es más increíble que tengamos programas de políticas públicas para corregir las porquerías que hicimos como tal. El bachetón. Es reconocer de la deficiencia original que implica el hacer una calle con baja calidad. Es increíble, pero bueno, no me digas que me empiezo a cabrear, como dirían. ¿Te empiezas a enojar? Me empiezo a cabrear. Muy bien. Sí. Formalmente, ¿cuándo arrancas? 29 de abril. Igual que el proceso local. También arranca el 29 de abril. Así es, sí, 29 de abril estará. ¿Harán campaña juntos? Sí, claro, sí, evidentemente. No se puede desagregar, ni mucho menos creer que se gane el Estado sin la capital. Eso es claro. Y además, vamos absolutamente de la mano, por supuesto. Y en cordialidad y, por supuesto, en entendimiento, en solidaridad de un objetivo común, que es, evidentemente, devolverle tranquilidad a la pueblo. Muy bien. Pues espero que durante la campaña, que ya puedes hacer promesas, podamos platicar de otras cosas. Profundamente, es más, los invito y te invito, por supuesto, en el primer evento o acto de campaña estaremos dando precisamente con amplitud a conocer una radiografía, una propuesta general. Exactamente. Ya les daré detalles. ¿Debates habrá? Pero por supuesto que pido no uno, pido 5, 6, 7. Pero formalmente, sí, claro, tiene que haber. Obligadamente tiene que haber debate. No hay fechas todavía. No, todavía no, y sin embargo, estamos listos. ¿En español, en inglés y en italiano? Por favor. Bienvenidos en francés también, si gustan. Estaría bueno, ¿verdad? Muy bien, Memo, muchísimas gracias. Bueno, siempre es un oasis venirte a saludar. Eso. Pues ahorita te doy algo de beber. No, bueno.